es Rui Figueredo, yo soy doctor en odontología, soy cirujano bucal y soy también profesor agregado y coordinador del máster de cirugía bucal e implantología bucofacial de la Universidad de Barcelona. Hoy os vengo a hablar de qué cuidados debemos tener o que deben tener los pacientes después de haber realizado una cirugía de colocación de implantes dentales. En otro vídeo de esta misma serie ya he comentado qué cuidados debemos tener antes de la cirugía y qué debemos esperar de la misma durante la intervención, qué sensaciones vamos a tener, pero hoy nos vamos a centrar en el postoperatorio, en lo que podemos y no debemos hacer. De entrada, normalmente una vez acabado o finalizado el procedimiento, cuando acaba de colocar los puntos de sutura el cirujano, que pueden ser puntos de sutura reabsorbibles, esto quiere decir que se caen solos, o pueden ser puntos de sutura no reabsorbibles, que requieren una visita postoperatoria para retirarlos. La decisión de colocar uno u otro tipo de material de sutura depende única y exclusivamente del cirujano, porque hay ocasiones en que está indicado un material y otras en que estaría indicado el otro. Eso habría que valorar su caso concreto. Una vez terminada la cirugía, normalmente se le prescribirá una medicación. Es muy importante que el paciente siga esa medicación a rajatabla, porque en numerosas ocasiones hemos visto complicaciones asociadas a este tipo de procedimientos en pacientes que por algún motivo han abandonado la medicación o porque pensaban que no era necesaria o porque se encontraban muy bien en ese momento. Me gustaría destacar que hay algunas complicaciones que pueden aparecer sin que el paciente las perciba, ¿no? Que no origina un dolor importante ni un síntoma importante y sin embargo puede que afecten a los implantes dentales. Normalmente esta medicación consiste en un antiinflamatorio, en un analgésico. Obviamente todo esto irá condicionado por sus características individuales y habría que adaptarlo a sus particularidades, ¿no? Y en ocasiones también se le prescribirá un antibiótico. Normalmente llevará unos puntos, con lo cual es importante que a partir de las 24 horas esos puntos se cepillen de forma muy suave con un cepillo quirúrgico para mantenerlos limpios, que no tengan restos de alimentos acumulados, y normalmente también se le prescribirá un antiséptico, que puede ser en forma de colutorio, de gel, hay varias opciones. Todo esto está enfocado a evitar infecciones postoperatorias. Sabemos que las infecciones postoperatorias en implantología ocurren en menos del 5% de los casos, en el 5% de los pacientes, con lo cual es importante mantener esa cifra baja, que no sea más elevada por un tema de higiene. Muchos pacientes tienen miedo de cepillar o de tocar la zona pensando que pueden dañar, ¿no?, la herida. Esto es importante que se matice, que es mucho mayor el riesgo de una infección por no higienizar correctamente la herida que no el cepillado en sí. Es muy poco probable que origine un problema. A menos, obviamente, hay algunas cirugías que sí que es verdad que no está indicado el cepillado, pero estoy seguro que su odontólogo o la persona que lo trate le indicará cuándo debe y cuándo no debe hacer. Pero de norma general sí que es importante mantener una buena higiene oral de esta zona. Una vez terminada la cirugía, normalmente colocaremos una gasa estéril sobre la herida que debe aplicarse con presión. Esta presión está orientada, y esta gasa, a parar el sangrado, por lo cual esta gasa debe colocarse durante 30 minutos a una hora haciendo una ligera presión sobre la herida. Pasado ese tiempo, el paciente debe retirar la gasa y se ve que todavía hay un pequeño sangrado, se puede sustituir por una nueva gasa. Es muy raro o es bastante infrecuente, digamos, tener una hemorragia después de un procedimiento de colocación de implantes. Sin embargo, obviamente puede ocurrir. Normalmente, para detectar si realmente es una hemorragia importante, veremos que hay un sangrado que no para, que incluso puede que llene la boca constantemente de sangre, que sea persistente, o sea, que dure
varias horas. Normalmente es habitual que el paciente tenga un ligero sangrado durante las primeras 6, incluso 12 horas postoperatorias, que manche un poco la gasa. Lo que no sería normal es que tenga un sangrado muy abundante, que no ceda tras media hora o una hora de compresión de la herida, o que incluso haya coágulos, que son sustancias de consistencia gelatinosa, rojo, ¿no? Coágulos de sangre dispersos en la boca. Ese es un motivo que debe contactar al centro donde se le ha realizado, obviamente, la intervención quirúrgica. Otro aspecto importante es el relacionado con la alimentación. El paciente, por un lado, debe evitar alimentos duros, debe hacer una dieta blanda y, si es posible, a temperatura ambiente o incluso frío. El frío ayuda mucho porque reduce la inflamación, ¿de acuerdo? Con lo cual lo ideal es comer cosas blandas, frías y para el lado que no se ha operado, si es que eso es posible. Por otro lado, también se debe evitar comer mientras tenga lo que llamamos los tejidos blandos anestesiados, normalmente labio superior, labio inferior. ¿Por qué? Porque podemos originar un traumatismo, dado que el paciente no percibe que se está mordiendo la zona, por ejemplo, y puede originar alguna úlcera que luego normalmente es bastante molesta en el postoperatorio. Lo mismo puede ocurrir en la lengua. Una de las cosas que también solemos indicar es la aplicación de hielo en la cara, ¿no? En la zona donde se ha operado. El hielo se debe aplicar cada 10 minutos, siempre no en contacto directo con la piel para no producir ninguna quemadura, y debe ser intermitente, o sea, aplicarse 10 minutos y descansar otros 10 minutos. Es una herramienta muy útil, sobre todo para el tema de la inflamación postoperatoria. Normalmente recomendamos un enjuague o un colutorio o un gel antiséptico para colocar sobre la herida. El gran objetivo, como siempre, es reducir la incidencia de infecciones postoperatorias. Si es en forma de colutorio, recomendamos no iniciarlo antes de las 24 horas, porque el colutorio podría desplazar el coágulo y originar una nueva hemorragia de la zona. Un aspecto muy característico también de los pacientes a los que se colocan los implantes dentales es que algunos de ellos llevan prótesis removibles de quitar y poner provisionales. Y siempre existe la duda si la pueden o no pueden colocar. Normalmente su odontólogo ajustará las prótesis para que no le produzcan ningún tipo de presión sobre la herida, y este es un tema muy importante porque si la prótesis produce presión sobre la herida puede comprometer el resultado final del tratamiento, con lo cual si usted nota que en el postoperatorio le empieza a hacer mucha presión sobre la herida, debe consultar a su profesional. Lo ideal es que el paciente no lleve ningún tipo de prótesis durante los primeros días postoperatorios. Obviamente esto no siempre es posible porque afectaría la vida social y profesional de los pacientes, pero sí que es verdad que si el paciente lo puede o se lo puede permitir, lo ideal es que no lleve nada, porque siempre habrá algún tipo de presión sobre la herida. De todas formas, también destacar que existen casos concretos donde su dentista sí que le indicará que debe llevar la prótesis. Entonces, obviamente, esos casos pues debe hacer lo que le han indicado en su caso concreto. Yo pienso que esto hemos repasado un poco los principales cuidados a tener durante los primeros días después de una cirugía de implantes. De todas formas, insisto que esta información es una información general y que no siempre puede aplicarse a todos los casos, con lo cual lo ideal es que consulte a su odontólogo si tiene alguna duda y que le dé información específica para su caso concreto. Espero que le haya sido útil la información y muchas gracias por la atención.